Bien, vamos a hablar en este vídeo de energía libre y vamos a hablar también de un tema muy importante que es el reciclaje de los plásticos, que es digamos, un desecho que tiramos a diario, gran cantidad de plástico, y que además contamina muchísimo. Entonces, sería muy interesante el poder reciclar este plástico para que además nos produjese un ahorro económico. A nivel industrial existen máquinas capaces de reciclar el plástico para volver a convertirlo o bien en otros objetos, también de plástico, y que luego se utilizan incluso para fabricar todo tipo de cosas, como pueden ser cualquier objeto de plástico, incluso están llegando a fabricar casas de plástico. Y también a nivel industrial se está reciclando el plástico para volver a transformarlo en combustible. Y después podemos fabricar diésel, gasolina y queroseno, y al mismo tiempo gas, que podemos usar para calentarnos, para hacer funcionar el coche, o para hacer funcionar un generador eléctrico que nos proporciona electricidad. Estas plantas que existen a nivel industrial se llaman plantas de pirólisis del plástico. Lo que utilizan es un proceso de pirólisis que consiste en calentar el plástico a altas temperaturas en ausencia de oxígeno, y de esta manera se funde, se crea un gas que después se vuelve a licuar en un líquido que es muy parecido al petróleo y del cual se destilan los diferentes componentes de gasolina, diésel y queroseno. Bien, esto a nivel industrial está muy bien, pero a nosotros no nos sirve. Nos serviría el poder hacer esto a nivel doméstico. Y afortunadamente existe una máquina que se comercializa, que es de un tamaño reducido y que la podríamos tener en casa para hacer esta operación de reciclar el plástico y transformarlo en gasolina, queroseno, diésel y además también gas, que podríamos almacenar en una bombona de gas y utilizarlo para lo que deseemos. Esta máquina es la que estamos viendo en pantalla. Es de un tamaño bastante pequeño, por lo cual la podríamos tener en casa, la podríamos tener en la cocina o en cualquier sitio. Y además se alimenta con electricidad. Su funcionamiento es bastante sencillo, es una simplificación de las máquinas industriales y lo que hace es sencillamente el mismo proceso, pero con menos cantidad de material. Consta de un reactor, es decir, un lugar donde vamos a echar el plástico y lo vamos a cerrar herméticamente. Ese reactor se va a calentar hasta 450 grados a través de una bobina inductora, como las que hay en las cocinas modernas. Las bobinas inductoras tienen la cualidad de que consumen menos electricidad que otro tipo de maneras de calentar, ¿no?, que las antiguas. Bien, pues esta pequeña máquina lo que va a hacer es lo mismo que hace a proceso a nivel industrial. Va a calentar el plástico, se va a descomponer en un gas y va a pasar a este dispositivo, que es una especie de burbujeador donde hay agua. Aquí se va a enfriar y se va a convertir otra vez ese gas en un líquido. En un líquido y también en un gas. Se va a descomponer el líquido y gas. Este líquido va a quedar flotando arriba del agua, ya que es más ligero, y lo vamos a poder drenar a través de un grifo. Este líquido en realidad no lo podemos usar nada más que en algunos generadores. No serviría para un vehículo porque no es ni gasolina ni diésel, sino que es un compuesto parecido al petróleo y no sirve para cualquier tipo de motor. Para poder utilizarlo en un vehículo tendríamos que volver a destilarlo y eso se haría volverlo a introducirlo otra vez en el reactor y calentándolo a distintas temperaturas para que se descomponiese bien en gasolina, en queroseno o en diésel. Hay que decir que de 1 kilo de plástico se viene a obtener aproximadamente 1 litro de diferentes componentes, ¿vale? Vamos a encontrar una cantidad de diésel, otra cantidad de gasolina y otra cantidad de queroseno. Y también una cantidad de gas, que va a ser gas GLP, que podemos almacenar y que nos puede servir o bien para mover un vehículo que vaya equipado con GLP o bien para cualquier otro uso que queramos dar a ese gas.
Bien, este modelo comercial lo que hace con el gas es sencillamente destruirlo con un proceso químico, ya que no lo almacena. Y además tiene la desventaja de que tenemos que realizar el proceso de descomponer los distintos combustibles en 2 pasos. Existen otras máquinas que realizan todo el proceso en un solo paso y además nos almacenan el gas. Yo creo que sería lo ideal, porque de esa manera nos estamos ahorrando un paso, con el consiguiente ahorro de tiempo y de energía. Esta máquina que estamos viendo tiene también otro inconveniente y es su precio, ya que es un precio un poquito elevado, estamos hablando de más de 10.000 euros, con lo cual no la hacen viable para que la tenga todo el mundo. Pero en cualquier caso es una opción que podríamos tener en cuenta y que es interesante que sepamos por lo menos que existe. Bueno, entonces tenemos también, si no disponemos del dinero para tener esta máquina, tenemos la posibilidad de fabricar nosotros mismos una máquina parecida. Se trataría sencillamente de fabricar un horno que caliente el gas a esa temperatura y que se realice ese proceso. Podríamos hacerlo bien con una fuente eléctrica o bien con una fuente, la fuente de calor podría ser eléctrica o podría ser a gas. Esto ya dependería también del espacio que tenemos, si disponemos de un patio para poder hacerlo o bien si estamos en un sitio interior y no podemos hacerlo al aire libre. Entonces quizá nos convendría más el hacerlo con una fuente eléctrica. Entonces me parece interesante el poder desarrollar un invento, que lo podríamos hacer nosotros a bajo costo, para poder hacer esto mismo y poder reciclar todo el plástico que tiramos a diario, que muchas veces es una cantidad bastante elevada, poder reciclarlo y poder transformarlo en gasolina, en queroseno, en diésel y al mismo tiempo en gas, que podríamos almacenarlo en una bombona. Entonces, si estáis interesados en que haga un vídeo tutorial, podéis dejarlo en los comentarios e intentaría desarrollar una máquina que podríamos hacer además con material reciclado para que el coste sea mínimo y que podamos hacer algo parecido a lo que hace esta pequeña máquina o incluso todavía mejorarlo haciendo el proceso en un solo paso y además disponiendo de un sistema que almacene el gas para poder reaprovecharlo todo. Así que si estáis interesados en que haga una serie de vídeos explicando las distintas posibilidades de fabricar una máquina como esta que hay comercial pero en una versión casera, entonces dejarme un comentario, darle a like y en próximos vídeos, pues si hay muchos comentarios, es posible que haga una serie de videotutoriales para ver qué posibilidades tenemos de fabricarnos nosotros mismos con materiales además, intentando que sean lo reciclados en su mayoría, un reactor que nos transforme el plástico en todos estos combustibles y poder reaprovecharlo ahorrando dinero y además protegiendo el medio ambiente. Pues nada, espero que este vídeo os haya